Bien, hermanos, vamos a la palabra de Dios. Voy a pedirles que por favor abran sus Biblias en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. Allá casi al final del Nuevo Testamento se encuentra el libro de Hebreos, adelantito de Santiago y antes de las cartas del apóstol Pedro. No, estoy equivocado, es antes de Santiago. Antes de Santiago. Hebreos capítulo 4, versículo número 12. Bien, dice la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios bendiga su santa palabra. En esta mañana, hermanos, vamos a compartir el tema descansando en la palabra. Descansando en la palabra. Hermanos, cuando estamos enfermos queremos descansar. Cuando estamos sanos también necesitamos descansar. Cuando estamos cansados ni se diga. Ok. Cuando queremos emprender algo, queremos recuperar fuerzas, energías y queremos un leve descanso como para energizarnos físicamente y vamos a entrarle con más ganas. Ok. Qué importante, hermanos, es que usted y yo en medio de una situación difícil en el mundo entero podamos ir a nuestro Señor y su palabra para hallar el descanso que verdaderamente nuestra alma, nuestro corazón, nuestra vida necesita. Ok. Cuando usted y yo, hermanos, decidimos caminar con Dios cada día, óigalo bien, caminar con Dios cada día, porque una cosa es querer caminar con Dios cuando nosotros se nos ocurra o nos dé la gana, así de simple. Y otra cosa es caminar todos los días, invariablemente, cada día caminar con nuestro Señor. Bueno, entonces, hermanos, cuando usted y yo decidimos caminar con el Señor, de pronto llegan a nuestra vida situaciones adversas donde ponen a prueba nuestra lealtad a Cristo, donde ponen a prueba situaciones que ponen a prueba nuestra fidelidad a Cristo, situaciones que ponen a prueba nuestra fe. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar, hermanos, donde nuestra confianza en Dios, nuestra dependencia de Dios, nuestra lealtad y nuestra fidelidad y nuestra fe verdaderamente son desafiadas. Los que tienen alguna empresa, algún negocio, siempre están experimentando situaciones que no agradan mucho. Cuando se escuchan decir cosas que se espera una devaluación, que se esperan momentos críticos, difíciles, en fin, y eso preocupa al comerciante, al negociante. En la vida cristiana, hermanos, hay otro tipo de cosas que escuchamos que también nos preocupan. De pronto nos llegan oleajes de incertidumbre, nos llegan vientos y hasta torbellinos que nos tambalean para que no continuemos en la vida cristiana, para que desistamos. El llamado de nuestro Dios es a resistir, no a desistir. Ok, desistir es dejar en lo que estamos. Resistir es echarle el extra, ir con más ganas adelante. La vida nos ofrece fuertes marejadas y cuando hablamos de las cosas de Dios, que tiene que ver con la vida cristiana, mis hermanos, la vida nos presenta situaciones donde parecen ser fuertes marejadas, oleajes terribles, donde nos llegan vientos tan fuertes de duda,
que nos desequilibran un tanto, nos tambalean, que parece, hermanos, que las grandes construcciones, las montañas, nos va a caer encima de una manera tan estrepitosa que va a causarnos un daño terrible y nuestra vida afectada. Qué importante entonces, hermanos, que usted y yo entendamos que justamente allí es el momento cuando tenemos que recurrir a la palabra de Dios. Esta palabra de fe que predicamos, esta palabra de fe que sostenemos, esta palabra de fe que estamos creyendo y que defendemos, esta palabra de fe, hermanos, ¿por qué? Porque es allí donde el alma y el espíritu encuentran relax. Es allí donde el alma y el espíritu, y aún, hermanos, nuestro cuerpo físico encuentra reposo y descanso. El Señor Jesucristo en un momento dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Seña, hermanos, que no hay cosa creada que realmente nos ofrezca y nos produzca el descanso que nuestra alma necesita. Nuestro cuerpo no descansa a plenitud cuando hay una preocupación. Por más que estemos acostados o sentados o de vacaciones, si hay una preocupación fuerte, no descansa ni la mente, ni el corazón, ni el cuerpo, ni el alma, ni el espíritu. Entonces, hermanos, es importante que ustedes y yo entendamos por qué es que descansamos. ¿Por qué es que descansamos en la palabra cuando recurrimos a ella? ¿Por qué descansamos en la palabra? ¿O la palabra nos hace descansar cuando la leemos con ganas de encontrar un relax y un descanso? Hermanos, sencillamente, como punto número 1, descansamos en la palabra porque la palabra de Dios es el ancla inconmovible en las tormentas. ¿Que hay tormentas en la vida? Por supuesto que hay. Es lo que hemos venido platicando, comentando en esta predicación. ¿Que hay momentos sumamente difíciles? Claro que hay momentos sumamente difíciles. Para algunos más, para algunos menos. Tal vez mis conflictos, mis problemas o mis necesidades o mis enfermedades no son tan graves como para otra persona puede serlo. Pero aquellos conflictos o problemas o necesidades de otras personas, tal vez para mí no sea gran problema. Bueno, cada quien siente lo que pesa el morral cuando lo trae encima. Mientras no. Ok. Hermanos, de repente la situación, híjole, es donde solemos decir: hoy me levanté con el pie izquierdo. Hoy no debí haberme levantado. Hoy debí haberme quedado mejor en casa, no debí haber salido. Tantos pensamientos que vienen. Hermanos, si la situación arremete y es una situación fuerte, difícil de sobrellevar, usemos la palabra tribulación. Si esa situación nos atribula o se vuelve una tribulación que arremete como una oleada repentina, que tambalea nuestra navegación, que tambalea nuestro barco, hermanos, la palabra de Dios es el ancla que nos fortalece. Cuando estamos en medio de la marejada de la vida, cuando estemos en esos momentos difíciles, entendamos que la palabra de Dios, esta bendita palabra de Dios, está allí, hermanos, para dirigirnos, para fortalecernos, para darnos la salida y la consolación que tanto necesitamos en un momento dado. Porque la palabra de Dios es el pensamiento, es la expresión de Dios para nosotros.
La Biblia es la forma como Dios se comunica. Claro, sé que hay otras formas como Dios nos habla a través de las experiencias de la vida, a través de hombres y mujeres que de pronto escuchamos momentos cruciales de nuestra existencia, pero la palabra de Dios es la parte básica y fundamental. Cómo Dios nos habla cada día. El Señor, hermanos, se expresó a su pueblo Israel y Él hablaba constantemente a través de el profeta, a través de el líder del pueblo de Israel. Entonces Dios habló en el pasado a través de algún varón, de alguna situación adversa. Pues el Señor sigue hablándonos ahora también. Y nos habla a través del maestro, a través de su clase, a través del predicador, a través de algún hermano que nos hace un bien, o cualquier persona que nos hace un favor. Pero hermano, si usted y yo desconocemos la palabra de Dios, vamos a pensar como un hombre me dijo una vez: las cosas pasan solas. No te preocupes, el mundo va y viene. Esta vida es un vaivén. Las cosas se dan solas. Y cuando de pronto él estaba en una situación comprometida y que yo fui para orar con él, yo le recordé ese dicho. Le digo: usted una vez me comentó que las cosas se dan solas. Espere entonces a que las cosas se resuelvan solas. No, me dice, entre más tardo, más me va a costar. Ándele, entonces no se dan solas. Hay que abocarnos de manera responsable. Hermanos, si usted y yo estamos vacíos de esta palabra, usted y yo nos tambalearemos en la fe. Si estamos vacíos de la palabra de Dios, no la estamos leyendo, no la estamos estudiando, no estamos meditando en ella, no la estamos reflexionando y por lo tanto no la aplicamos a nuestra experiencia y vivencia de cada día, usted y yo, hermanos, tambalearemos y caeremos, flaquearemos en la fe. Cuando todo va bien, decimos que Dios nos está bendiciendo. Y cuando las cosas empiezan a ir un poco turbias, como que no van como quisiéramos nosotros, o como me fue la semana pasada, entonces, ¿qué está ocurriendo? También Dios nos está bendiciendo, nos quiere enseñar algo nos quiere decir el Señor, pero no, como no favorece a nuestra comunión con Dios o a nuestro deseo personal de hacer las cosas, entonces, hermanos, ustedes y yo titubeamos en la fe. Yo creo que es importante permanecer en la palabra. Bien importante permanecer en la palabra porque es la que nos fortalece en los momentos difíciles, hermanos. Esta palabra de Dios es la que nos produce paz en los momentos cruciales. Es donde podemos encontrar palabras de aliento, palabras para recargar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe en esos momentos difíciles donde somos provocados y somos amenazados, hermanos. Pero recordemos que el Señor, y por su palabra, Él solamente tiene pensamientos de bien para nosotros. Él no tiene pensamientos de mal. Él tiene pensamientos de bendición y no de maldición. Viene a mi mente, hermanos, el profeta Balaam. Balaam era, la hacía de profeta. Vamos a usar ese término. Y había un rey, Balac. No confunda, Balaam es el que se decía profeta y Balac era un rey. Balac contrató a Balaam. Balac contrató a Balaam. ¿Para qué lo contrató? Para que maldijera al pueblo de Israel. Para eso lo contrató, fíjese nada más, que mente malvada, mente diabólica. Contrató a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel.
Pero hermanos, no pasó mucho tiempo cuando Balaam llegó a la sabia conclusión de que él no podía maldecir lo que Jehová Dios estaba bendiciendo. Él llegó a esa bonita conclusión. Y este profeta pagano tuvo que decir, porque Dios habló con Balaam: ahí te encargo que no maldigas a mi pueblo, porque mi pueblo ya lo he bendecido yo. Así que mi pueblo ya está bendecido. ¿Y qué dijo Balaam, hermanos? Déjeme ir a Números, y si puede ir conmigo, vaya, para que usted constate con la palabra de Dios. Números capítulo 23, versículo número 20, donde dice Balaam hablando: he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. ¿Se da cuenta, hermanos? Si el Señor bendijo a su pueblo Israel, que Él lo eligió como su pueblo, ¿cree usted que no va a bendecir a su iglesia cuando su iglesia le ha costado la vida de su hijo? Él está ahí, hermano, listo para nosotros también. Pero descansemos en la palabra. Descansemos en la palabra de Dios. Qué triste que hay cristianos que de pronto dicen: estoy viviendo momentos difíciles, yo creo que alguien me hizo un trabajito. Como diciendo, alguien me echó la chíscala, alguien me está maldiciendo, alguien fue por ahí con esos que hacen trabajos malos, hechiceros o brujos, o ¿cómo se le tiene otro nombrecito? Bueno, ese tipo de personas. Pero hermanos, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y cuando estamos en momentos difíciles, podemos ir a la palabra de Dios y encontrar versículos como el que le he citado. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En Cristo somos más que vencedores. Y miren, Dios protegió a su pueblo Israel hasta de los adivinos y de los agoreros y de esos que hacían daño a las naciones o a las familias de la tierra. Dice la palabra de Dios: porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Lo que ha hecho Dios. Hermanos, descansemos en la palabra, porque es el ancla inconmovible en medio de las tormentas. Y el punto número 2: descansamos en la palabra porque es irrevocable y permanece para siempre. La palabra de Dios es irrevocable. La palabra de Dios nunca deja de ser. La palabra de Dios permanece para todos los tiempos. Mientras Dios viva y Dios es eterno, la palabra de Dios es eterna. Por supuesto que sí, hermanos. Cuando usamos la palabra irrevocable, ¿qué estamos diciendo? La palabra irrevocable significa, hermanos, que algo no se puede anular, que algo no se puede cancelar. Por eso usted y yo tenemos que permanecer en la palabra, porque es una palabra irrevocable. Dios no se contradice en su palabra. Dios no dijo una cosa ahorita y después dijo otra. Por supuesto que no. La palabra de Dios permanece para siempre. Déjeme ir a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo número 2, número 1. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible,
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Se da cuenta? Lo voy a releer. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que permanece, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. ¿Se da cuenta, hermanos? Ahí está el sustento bíblico para enseñar lo que estoy predicando, lo que usted está escuchando, con lo que usted está siendo alimentada. Entonces la palabra de Dios es absolutamente cierta. Es la verdad de Dios para el hombre. Aunque tal vez no entendamos cómo el Señor lo hace, ni cuándo lo hará, ni cómo hará que sucedan las cosas, pero el Señor lo hace, el Señor lo está haciendo y el Señor lo seguirá haciendo. Él seguirá haciendo que su palabra ocurra, suceda, se cumpla, porque Él es fiel y el que lo prometió es fiel. Qué bonito cuando podemos creer esto, hermanos. El Señor sigue cumpliendo todas las promesas que nos ha hecho. Ni una sola se ha quedado en el tintero. Toda la palabra de Dios se cumple, ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse. Todo estará allí en su debido momento, en su debido tiempo. El Señor estará haciendo esa obra maravillosa, mis hermanos. Ok, recordemos que Dios nunca nos va a engañar. El Señor no nos decepcionará. Entendamos esto. El Señor no cambiará de parecer en aquello que ha prometido. Nosotros fallamos. Y déjeme decirle, nosotros cometemos el error de no hacer la voluntad de Dios. Pero Dios nunca cometerá el error de no hacer su voluntad. ¿Se da cuenta? Lo voy a repetir. Ustedes y yo cometemos el error de no hacer la voluntad de Dios. Pero Dios nunca cometerá el error de no hacer su voluntad. Su palabra permanece para siempre, hermanos, y Él siempre cumplirá aquello que ha prometido. Nuestro Señor Jesucristo ha prometido estar con nosotros siempre, en todo tiempo, en cualquier circunstancia, en frío o en calor, en el día o en la noche, cuando todo nos está yendo bien o cuando todo está al parecer en contra nuestra y nada nos está saliendo mal. El Señor siempre está presente y Él siempre está cumpliendo su palabra. Si Dios libró a su pueblo del peligro en el pasado, por supuesto que librará a su iglesia y a usted y a mí ahora en el presente. Israel en el pasado ocupó la misma protección que usted y yo ocupamos ahora. Esa misma protección que el Señor dio a su pueblo en el pasado es la misma protección que nos da ahora. Qué bonito esto, hermanos. De veras que sí. Déjenme ir rápidamente con el punto número 3. Descansamos en la palabra. Grábeselo bien este tercer punto. Descansamos en la palabra cuando le obedecemos. Pero si usted y yo queremos hacer las cosas a nuestra manera, ¿cómo va a hallar descanso nuestra alma? Me encantan las palabras del salmista. En Dios solamente está acallada mi alma. Pero si usted y yo no vamos a la palabra, no leemos la palabra de Dios, entonces desconocemos la palabra de Dios. ¿Y cómo hemos de aplicar esa palabra si la ignoramos? Si solamente conocemos lo que hemos escuchado de algún predicador o maestro,
o alguien que hace referencia a algún versículo o pasaje de la Sagrada Escritura. Pero tenemos que ir a la palabra, hermanos. La palabra de Dios es digna de que la obedezcamos. La palabra de Dios, hermanos, se puede obedecer. Nosotros solamente pongámosle actitud, pongámosle voluntad, pongámosle disposición. Echémosle ganas, en otras palabras. Y el Señor se encarga de que su palabra sea una realidad constante en nosotros cada día. ¿Qué le ocurrió al rey Saúl? El Señor le dio su palabra. Y el Señor le dio instrucciones. El Señor le dio órdenes al rey Saúl, el primer rey del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín. Un hombre grandote, fuerte, macizo. Sin embargo, mis hermanos, a esa orden que el Señor le dio al rey Saúl, Saúl se encargó solamente de ignorarla. Y cuando nosotros ignoramos al que nos da la orden, lo fácil que es desobedecer. Porque desobedecer es desatender la orden recibida. Y hacemos las cosas a nuestra propia manera, bajo nuestro propio criterio, bajo nuestros propios conceptos, en nuestra soberana voluntad, cuando nosotros realmente no somos soberanos, pero creemos que sí. El único soberano es Dios. Eso lo establece su palabra claramente. Por eso el Señor, allá en el primer libro de Samuel, el capítulo número 15, versículo número 22, dice: y Samuel dijo: se compadece Jehová tanto de los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué terrible golpazo recibió en su vanidad y en su humanidad, en su mente, en su corazón, el rey Saúl. ¿Por qué recibió este golpazo? Por desobediente. Cuando pudo haberse relajado y caminar descansado y vivir su reinado, obedeciendo lo que Dios le decía. Cuando Dios nos ordena algo, Él no nos abandona, nos ayuda a cumplir lo que Él mismo nos ha ordenado a hacer. Pero cuando nosotros nos aferramos a hacer las cosas a nuestra manera, ignorando la instrucción y la orden de Dios, entonces Él también se hace un ladito y nos deja hacer las cosas a nuestra manera, y que vivamos los estragos y las consecuencias y los efectos de nuestra desobediencia. Por eso hay muchos cristianos ahora batallando y batallando y batallando. Y como el pecado alcanza, el pecado arrasa, el pecado hurta, mata y destruye, hay muchos cristianos que viven hasta físicamente y materialmente hablando, hermanos, que son una tristeza. Vamos entendiendo esto, hermanos. Qué importante es obedecer la palabra. Qué importante es obedecer la palabra de Dios. Esta es palabra, hermanos. Esta es palabra de Dios que debe ser obedecida por todos nosotros, por cada uno de aquellos que estamos escuchando este mensaje. Nosotros como seres humanos, los ángeles tienen que obedecer la palabra de Dios. Por supuesto que sí. Hombres y mujeres, grandes y chicos, todos, tanto en el cielo como en la tierra, estamos llamados a obedecer la palabra de Dios. Eso si queremos vivir en paz en un mundo que se está colapsando, hermanos, en el sentido espiritual, en el sentido meramente material, en el sentido físico.
Este mundo, hermanos, se está colapsando. Este mundo se desquebraja cada día más. Este mundo, de veras que sí, está sufriendo los estragos de una sociedad que no está volteando a ver a Dios. Ay, vayamos a la palabra. Tenemos que, hermanos, obedezcamos la palabra. Vivimos en un mundo rodeados de tinieblas y oscuridad. Hermanos, vienen cosas terribles a un corto, mediano plazo. Ya no digamos largo plazo, a mediano plazo. Vienen cosas terribles para las nuevas generaciones. Nuestros niños, ¿qué les tocará vivir de aquí a 15 años más? No, se me hace mucho. Menos, no, 10 años. ¿Qué les tocará vivir a nuestros jóvenes? A los que enfrenten la paternidad en un corto plazo, ¿cómo irán a enfrentar esa paternidad al interior de la casa, del hogar? Hermanos, tenemos que hacer de la palabra de Dios verdaderamente lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Hermanos, nuestros hijos, o vaya ya a estas alturas las nuevas generaciones, ¿cómo estarán creciendo sus mentes confundidas por lo que nosotros les enseñemos en la casa, o los maestros enseñándole en la iglesia, ministerio infantil esforzándose por esforzar principios cristianos, valores morales, cómo llevar una buena vida delante de Dios? Pero fuera de casa y fuera de la iglesia, ¿qué estará viendo? ¿Qué estará escuchando? Hermano, no perdamos los principios emanados de la palabra de Dios, porque allí descansamos si lo obedecemos. No seamos nosotros parte de la confusión en la mente de nuestros hijos. Recordemos algo bien importante, hermanos. Las grandes batallas, las más feroces, las más terribles, las más difíciles, el cristiano las enfrenta en la mente, en su mente. Es allí donde el cristiano llega a grandes decisiones o a grandes confusiones y por lo tanto malas decisiones. Tenemos que descansar en la palabra, tenemos que obedecer la palabra. Tenemos que obedecer la palabra, mis hermanos. Es importantísimo que hagamos de esta palabra de Dios lámpara a nuestros pies cada día y lumbrera a nuestro camino. Que todo el pueblo cristiano estemos bien dispuestos a calzar nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz, para poder vivir en paz, hermanos. La palabra de Dios es un mensaje de paz. La palabra de Dios es un mensaje de gozo al corazón afligido. La palabra de Dios es un mensaje que suple la necesidad más importante del ser humano. La palabra de Dios nos ofrece la única alternativa de solución para los dolores del alma y se llama Jesucristo. La palabra de Dios, hermanos, es viva y eficaz. Por eso tenemos que traerla y tenerla siempre en mente y a nuestro alcance en todo tiempo. Si usted tiene un negocio, usted viva su negocio como cristiano. Que la palabra de Dios ilumine lo que usted haga. Que la palabra de Dios le dé luz para que usted tome las mejores decisiones dentro del testimonio cristiano. Esta palabra, hermanos, es garantía para usted y para mí. Si lo obedecemos, hermanos, traeremos descanso a nuestra alma. Vamos obedeciendo la palabra de Dios. Hermanos, seamos hacedores de la palabra, obedientes a la palabra, no solamente oidores. Que no solamente estemos así, ya fue el tiempo del sermón. No, hermanos. El Señor nos entiende, Él sabe que batallamos para someternos, Él sabe lo que implica la obediencia, por eso no nos abandona, para que cumplamos
en obediencia a lo que Él nos ordena hacer. Él estará con nosotros. Nuestra carnalidad, nuestra mentalidad nos dirá, es muy fuerte eso, es muy difícil, tú no eres capaz, tú no puedes. No, para nada, olvídate, esa palabra no es para ti. Claro que es para usted. Claro que es para usted. El Señor se encargará de que la vivamos. El Señor se encargará de que la disfrutemos, si queremos obedecerla. Y hermanos, viviremos en paz, gozosos, felices, en una vida fiel y leal a la palabra de Dios. Descansamos en la palabra, hermanos, ustedes y yo. Descansamos en la palabra cuando le obedecemos. Hermanos, les animo a echarle ganas a ir a la palabra. Tenemos que ir a la palabra de Dios. No cerremos nuestros ojos a la realidad social que estamos enfrentando y viviendo ahora. Y no me refiero a la enfermedad meramente coronavirus. No, por supuesto que no. Me refiero a la enfermedad del corazón, del alma, llamada pecado. El pecado y la maldad está contaminando, hermanos. Está enfermando en gran manera a nuestra sociedad, al mundo entero, y está arrasando desde temprana edad en el hogar, con nuestros niños, con nuestros adolescentes, jóvenes y los adultos desentendidos en muchos casos, permitiendo tantas cosas por sentirse mal liberados de la carga de los hijos, sin darnos cuenta que están viendo los hijos en la tablet, en el iPad, en el internet, en fin. Hermanos, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Vienen momentos sumamente difíciles, aún para los cristianos, para la iglesia cristiana. Pero no tenemos que dejar de decir lo que hemos visto y oído. No tenemos que dejar de enseñar lo que hemos aprendido. No dejemos de vivir lo que hemos conocido de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos adelante, hermanos, y que en verdad el Señor nos ayude a no solamente creer su palabra, no solamente a proclamar su palabra, no solamente a defender su palabra, sino Dios nos ayude a vivir su palabra como nuestra regla o norma de fe y práctica cada día. Oramos. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que es verdad y podemos creerlo, porque verdaderamente es verdad. Señor, oro que este mensaje haya caído en un corazón blandito, como un terreno fértil, donde como semilla pueda germinar, pueda abrirse y traer fruto para gloria de tu nombre. Que esta palabra no vuelva a ti vacía, Señor. Haz la obra en cada corazón y quita todo lo que nos estorbe. Bendice tu obra entre nosotros como Iglesia Bautista Central en Ciudad Obregón. Bendice nuestras familias. Bendice cada uno de los que integramos esta tu iglesia, desde el nuevo creyente hasta aquellos hermanos ya grandes de tiempo en la iglesia y en tu camino. Padre, nos ponemos en tus manos. Bendice nuestros ministerios. Hay tantas cosas que hacer, Señor. Danos luz para pensar con claridad y establecer un orden de prioridades por dónde empezar a hacer las cosas, y que hay un corazón dispuesto en medio de esta situación difícil, que verdaderamente, Señor, dependamos más de ti que de nuestras propias medidas, sin dejar de tomar y de hacer esas medidas.
Sí, Señor, ayúdanos, sé con nosotros, bendice a nuestros niños, hombres y mujeres, a nuestros adolescentes y jóvenes, y cada familia, Señor, que somos parte de tu rebaño. Sé con nosotros que este día podamos honrar tu nombre. Es tu día, Señor, que podamos respetarlo como tal. Quita todo lo que nos estorbe y que podamos tener un corazón siempre dispuesto para obedecerte. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén.